en esta iglesia, en este lugar tan bello. Que por cierto, tenía tantos deseos de conocer, que si ustedes no me invitan, siempre hubiera venido. Y voy a explicarles por qué. Conozco una cantidad de líderes, de hombres de Dios, que han salido de aquí. Por ejemplo, entre ellos, hermano pastor allá en Alcalá, hermano Alejandro, nuestro hermano Martín, nuestro hermano Manolo, nuestro pastor. Estos hermanos, ¿y qué decimos allá en mi país? El semillero del liderazgo. Qué bueno, gracias a Dios. Porque sí creo que estamos, o la iglesia está en lo correcto, haciendo líderes, formando líderes para la obra de nuestro Dios. Y otra es que la iglesia es desprendida también. Y cuando hablo de la iglesia desprendida, es que sabe dar libertad a los hermanos que tienen visión de salir del lugar para ir a establecerse en otros lugares y ser de bendición allá. Esto, hermanos, fantástico. Así era la iglesia primitiva. Vamos a orar, hermanos. Por favor, inclinen sus rostros. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú has permitido, oh Dios, que tu familia crezca, avance, madure, y de esa forma poder expandir también el Evangelio, no solamente aquí localmente, sino allá donde estos amados hermanos que han salido de acá están haciendo su trabajo, su ministerio, para gloria tuya. Gracias por el grupo de hermanos que están aquí, que se han quedado aquí y que siguen trabajando, por el liderazgo, por todos los hermanos aquí. Gracias por la vida de ellos y gracias, oh Dios, porque les has usado. Y ahora, Padre amado, oramos para que tú nos bendigas en este momento, en el momento de hacer la entrega del depósito, del mensaje que tú, oh Dios, has tomado a bien entregar a cada uno de nuestros amados hermanos. Por todo te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Bueno, por primera vez estoy acá y ando acompañado. Anda mi familia, mi esposa y mis 3 hijas. Así que no ando solo. Y eso me fortalece, me ayuda. Y por eso tengo que andar un poquito con cuidado también, aún con la forma como me expreso. Porque al llegar a casa, ahí están las correcciones. Tengo que andar con mucho cuidado. Epístola a los Efesios, capítulo número 1. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Pues el apóstol Pablo tenía tanto deseo e interés de que los hermanos de la iglesia no se quedaran solo con la profesión de fe, solo con aquel momento histórico cuando decidieron poner su confianza en Cristo para salvación. Esa no era los propósitos y el plan del apóstol Pablo. Iban mucho más allá. Y cuando escribe esta carta a estos hermanos, les señala exactamente la posición que ellos tienen en Cristo. Y una vez que señala eso, pareciera que el apóstol Pablo dice, ¿verdad, hermanos, que no están disfrutando de esas bendiciones espirituales? ¿Verdad que muchos ni siquiera la conocen? Hermanos, cuando leemos y cuando estudiamos, por ejemplo, los versículos del 1 al 14 de este capítulo 1, nos damos cuenta de lo que realmente somos y tenemos en Cristo. Desdichadamente, hermanos, nosotros por ignorancia o por negligencia, no sé por qué, no estamos disfrutando de todas estas riquezas que Dios tiene para con nosotros. A veces, hermanos, vivimos frustrados, decepcionados, derrotados, no tenemos ánimo para nada. ¿Por qué? Porque nos falta todavía meternos a profundidad en estas riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer con estos hermanos acá. En el versículo 15, por esta causa, dice el texto allí, por esta causa también yo. ¿Cuál causa? La de los versículos del 3 en adelante. Fíjese que estos hermanos tenían bendición espiritual que se describe en el versículo 4 en adelante. Escogidos antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, predestinados, adoptados en el versículo 5. En el versículo 6, aceptados en el amado. En el 7, redimidos por la sangre de Cristo. En el versículo 8, sabios e inteligentes. Les dio sabiduría e inteligencia. Luego en el versículo 11, herederos. En el versículo 13, sellados. Y en el versículo 14, asegurados. Esto era lo que estos hermanos tenían. Y ahora les dice Pablo, ya está el paquete aquí. Ahora lo que ustedes tienen que hacer para disfrutar de esto es disponerse mental y espiritualmente a conocer las profundidades de estas riquezas que Dios tiene para los santos. Esto es gratuito, pero hay que estudiar.
Hay que conocerlo. Y es aquí, hermanos, donde queremos hacer énfasis en lo siguiente. Amados hermanos, de repente estoy hablando con los hermanos más fieles de la iglesia. Y muchas veces los hermanos más fieles de la iglesia son los que más soportan regaños, ¿verdad que sí? Pero hermanos amados, por eso los cristianos y los hijos de Dios no deben de perderse todos los cultos de la iglesia, donde se enseña, donde se orienta, donde se capacita, donde preparan la mente y el corazón de los miembros para disfrutar de estas riquezas. No lo podemos perder, hermanos. No pasemos por alto esto. Seamos fieles, que es uno de los precios a pagar para poder ampliar nuestro conocimiento en esta materia. Fidelidad en la asistencia a los cultos, hermanos. Dios utiliza no solamente lo que ya leímos aquí, es que también utiliza a sus siervos para que puedan traducir la enseñanza a la mente y al corazón de cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de estas riquezas. Pero hermanos amados, en medio de un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo, el grupo de redimidos no somos cualquier cosa. Somos algo especial y vean lo que tenemos aquí. Y esto, hermanos, no está limitado a cuánto tienes en tu cuenta bancaria. No está limitado a cuánto sabes. Intelectualmente hablando, tienes un título universitario, qué bueno, pero eso no es el requisito para conocer las riquezas espirituales. Por esta causa, entonces, dice el apóstol Pablo allí, yo habiendo oído, y habla de dos evidencias de la vida cristiana de los efesios. Dos evidencias. ¿Cuáles? Versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol Pablo dice, mire, vea hermanos, no hay cristianos en el anonimato. No puede haber cristianos en el anonimato. Las evidencias del verdadero cristiano trasciende más allá de las cuatro paredes del templo. Trasciende más allá de las fronteras geográficas. Pablo había escuchado de que los hermanos de la iglesia de Éfeso tenían fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Esa fe y ese amor motivaron a Pablo no para felicitar a los hermanos, porque la fe y el amor no tiene la iniciativa el hermano. También eso es gratuito, es dado por Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el amor con el cual nos amamos los unos a los otros, ese amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces todo viene por Dios. Entonces lo que hace Pablo aquí es que una vez que él escucha las evidencias de que los hermanos habían creído en Cristo, él hace lo que todo cristiano debe hacer, es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Muy bien, pero antes de esta gratitud, Pablo va a hablar aquí de esta fe genuina en Jesucristo. Y quiero hablar un poquito de esta fe, hermanos, lo siguiente. La fe de los hermanos de la iglesia de Éfeso, como igual que la nuestra, no debe ser la fe que una vez
depositamos en Cristo cuando tuvimos aquel encuentro personal con Él. Se me dio la oportunidad, deposité mi fe y amén, ya estuvo. Fe, aquí, es estilo de vida. Una vez que tú has depositado tu fe en Cristo para salvación, esa fe pasa ahora a formar parte de tu vida día a día. No es eventual, hermanos. La vida cristiana no es un evento que se dio no sé cuánto tiempo hace que tú creíste en Cristo. No es eventual. La vida cristiana es todo un proceso, hermanos. Es el día a día de los hermanos. La fe en Cristo Jesús. La fe tiene que ver con el momento aquel. Allí comenzó cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio de la gracia del Señor Jesús. Pero era un mensaje que era un llamado al arrepentimiento. Un llamado al abandono del pecado, de la idolatría y de todas aquellas cosas que nos tenían separados de Dios. Y eso tiene su comienzo allí, y esto terminará cuando el Señor nos llame a su presencia. Vamos a vivir aparte. Vamos a vivir fuera, hermanos, de la contaminación. Vamos a ser diferentes. Eso hace a la persona cristiana diferente a las demás. No somos lo mismo, no somos igual. Nosotros somos personas que un día depositamos nuestra fe en Cristo para salvación. Y esa decisión vive, permanece hasta ahora, a tal grado que trascendió hasta que llegó a oídos del apóstol Pablo. Esta conducta de estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que debe ser también en la vida de nosotros. La fe en Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Ojalá, hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en el colegio, en el instituto, ojalá escuchen que tú también has depositado tu fe en Jesucristo. Que eso ha hecho la diferencia. Ojalá así sea. En segundo lugar, Pablo el apóstol no solamente aquí dice que por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, no solamente escucha de la fe en el Señor Jesús, también escucha del amor para con los santos. El amor, hermanos, aquí es un acto que es evidencia del amor o de la fe que pusiste en Cristo para salvación. No puede haber amor sincero sin antes no has depositado tu fe en Jesucristo. Y es por eso que quisiera extender un poquito esta aplicación para los jóvenes y para los padres que tenemos hijos jóvenes que están solteros, que no se han casado. Vea, cuando veas a alguien, llámese hombre o mujer, que te diga que te ama, si no ha depositado su fe en Cristo para salvación, miente, no te ama. Él no conoce el amor. No es cierto. Nadie puede amar si no conoce el amor, si no le es dado el amor.
que Dios, en su infinita fidelidad y misericordia, nos dio. Triste la confusión que existe en estos términos del amor. Dime cuánto me das y yo te doy. Te amo si me amas. No. Este amor no es así. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, hermanos, es que este amor es el que, a pesar de no ser recompensado ni agradecido, se entrega a los hermanos en la fe, sin esperar nada a cambio. Y es aquí otra vez con los jóvenes. Mira, es que te amo, lo siento que te amo con todo mi corazón. Gracias. ¿Me amas? Sí, me amas. Entonces déjame en paz. Y se pone ya de otro modo la cosa. Porque el amor es desinteresado. Eso, por otro lado, hermanos, el amor que estos hermanos estaban practicando allí como evidencia de su fe en Cristo, era un amor que lo practicaban en la iglesia local. Mire, es tan fácil decir cómo amo a los hermanos de Mataró, cómo amo a los hermanos allá en Madrid, los hermanos allá en Huesca, cómo los amo, en Torre, cómo amo a estos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos juntos. Pero amar a los hermanos con quien todos los días está conviviendo ahí es un ejercicio no muy fácil. Pero a pesar de las limitaciones y de los defectos habidos y por haber, hermanos, cuando se conoce al Señor Jesús, sí se puede amar. Y esto era lo que hacían los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y eso trascendía. Y eso fue lo que Pablo escuchó de los hermanos de la iglesia de Éfeso. El amor los unos para con los otros. Hay un versículo que a mí me ha llamado la atención. Es Evangelio de Juan, capítulo número 13. En esto sí que, y a mí me pone los, como dicen allá en mi país, los pelos de punta. 13, versículo 34. Dice el 34 y 35, el Señor textualmente dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Estos hermanos de Éfeso sí eran discípulos. No es lo que digo lo que me hace que me reconozcan como discípulo del Señor, sino es cómo me relaciono con los hermanos de la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia, y esa es la evidencia de que soy discípulo de Cristo, según nos dice el Evangelio de Juan. Amor los unos para con los otros. Versículos, el del 16, precisamente el apóstol Pablo, habiendo escuchado de estas dos evidencias de la vida cristiana de los hermanos de la iglesia de Éfeso, entonces él hace lo que tenía que hacer, y lo que nosotros debemos hacer es rendirle el tributo, la honra y la gloria al Señor por la evidencia, la realidad de la vida cristiana de estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Es interesante que no les dice les felicito, no les agradece, sino que él
invoca el nombre del Señor para darle las gracias por estos hermanos. Ojalá, hermanos, que nosotros también aprendamos esta lección. Que cuando escuchemos, hermanos, de que otra iglesia crece, que se destaca, que obedece, que se apega a los principios de la palabra de Dios, ojalá, hermanos, que nosotros también aprendamos a decirle: bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por los hermanos allá, por aquellos otros allá, que se escucha, que se trasciende su testimonio de su fe y de su amor. Y que nosotros también podamos rendirle la honra y la gloria a nuestro Dios. Muy bien, habiendo entonces el apóstol Pablo dado gracias en el versículo 16, ahora pasa en esta oración a hacer peticiones específicas. Ahora va a decir, hermanos, estos son los propósitos que hay en mí, dijo Pablo. Esto es lo que le pido al Señor que ustedes tengan, que ustedes experimenten. En el 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que les dé espíritu. Espíritu aquí, hermanos, es más que todo actitud. Recuerden que está con E minúscula allí. Está hablando de la actitud, que haya actitud de investigar, de conocer, de leer, de estudiar, de escuchar la palabra de Dios, para que pueda enriquecer su conocimiento del Señor, que eso es lo que Pablo se proponía. Una vez logrado esto, podemos comenzar a disfrutar de las riquezas que Dios tiene para con nosotros. Nosotros nos pasa muchas veces, hermanos, la que nos pasa a los que no sabemos manejar muy bien los ordenadores. Los ordenadores tienen tanta riqueza para usar que si la agarra un Felipe Ponce, ¿sabe para qué la usa? Para escribir como aquellas máquinas viejas que salían antes, porque es lo único que sabe. No disfrutamos de todo la tecnología y todo lo que la utilidad que estas ordenadores dan. Y eso es lo que muchas veces nos pasa como cristianos. Tenemos tantos recursos espirituales, hermanos, a nuestro alcance, que por negligencia vivimos muchas veces como mendigos en la vida espiritual, pudiendo nosotros sustraer tantas riquezas espirituales que ahí están y son para nosotros. Muy bien, el apóstol Pablo ora para que los creyentes de Éfeso reciban de Dios espíritu de sabiduría y de revelación, con el propósito de que conocieran mejor al Señor, versículo 17, para que los dé para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Conoces a Cristo, hermano? Amén. Sí. Como Salvador. Pero más allá de esto, porque es que muchas veces, hermanos, flaqueamos, nos desanimamos. Personas que tienen una trayectoria en la vida cristiana, pero que de repente la vemos caída, confundida,
Unos han caído con doctrinas falsas, otros en actos inmorales, otras con otras. ¿Por qué? Hermanos, no hemos hecho uso de los recursos espirituales que el Señor nos lo ha dado aquí. Y Él ha prometido guardarnos. Pero hay que hacer uso de estos recursos para lograrlo. De otra manera, hermanos, no puedes confiar en tus propias fuerzas. Porque si confías en tus propias fuerzas, vas al fracaso, vas a fallar. Pero aquí nosotros tenemos y podemos utilizar lo que Dios nos ha dado. Muy bien, también ora al Señor el apóstol Pablo para que los hermanos entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Hay dos cosas, hermanos, por las cuales el apóstol Pablo ora aquí. Y que quisiera que por favor, tal vez de una forma, aquí no hay ni reloj para... sí, ya está. Muy bien, aquí las tengo que terminar, hermanos. Hay por lo menos dos peticiones que el apóstol Pablo está enumerando aquí y quiero una forma práctica de lograrlo. En el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dos. Primero, esperanza. Y segundo, herencia. Esperanza. Hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el pueblo cristiano con las sectas? Generalmente las sectas han puesto su confianza en un hombre que vivió, que murió, pero que se quedó en el cementerio, en la tumba. Ahí se quedó, no se movió. Nosotros los cristianos hemos depositado nuestra fe en Cristo, que si bien es cierto que murió por nosotros, pero también es cierto que resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó, Él dijo que Él vendrá por nosotros. Si hemos muerto antes, nos va a resucitar. Y si estamos vivos cuando Él venga, nos va a transformar. Esperanza, hermanos. Sí, tenemos esperanza. Hay que disfrutarla. Hace poco, la iglesia en Mataró estuvo de aniversario. Ahí tuvimos un hermano misionero, muy avanzado de años. Y este hermano, con todas sus limitaciones, porque está bastante avanzado, él dijo que estaba contando sus días y aprovechando cada instante de los días que Dios le daba. ¿Por qué? Porque estaba pesadamente cargado de una esperanza viva. Que si bien es cierto que de repente la partida está cerca, pero también es cierto que juntamente con los santos se va a levantar, se ha partido, pero si está vivo va a ser transformado para recibir la herencia. Esperanza. Tenemos esperanza. No somos cualquier cosa. Tenemos esperanza. La iglesia de Éfeso tenía esperanza, pero necesitan iluminación del Espíritu, dice el apóstol Pablo, para que sepan cuál es esa esperanza. Y esa iluminación del Espíritu no se adquiere en las aulas
de la universidad o de los institutos o de los seminarios teológicos. No. Pablo dice, es que esto es lo que yo pido. Porque la sabiduría espiritual se adquiere pidiéndola al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente, dice la Biblia. Hay que pedir sabiduría para poder entender esa esperanza que Dios nos tiene. Nosotros este año, si el Señor permite, nos regresamos a nuestro país. Ya peino canas, hermanos. Pero yo le digo a mis hijas, le digo a mi esposa, y cuando me toca hablar con los hermanos, si hay algo que yo quiero, lo único que quiero en esta vida es que cuando mi Señor venga, me encuentre trabajando en la obra de Él. Me quiero consumir trabajando en la obra de Él. Eso es lo único. ¿Saben, hermanos, qué será lo más importante dentro de 150 años para ustedes? Bueno, lo más importante va a ser dónde vamos a estar. O en el cielo, o en el infierno. Pero estando allí, sea en el cielo o en el infierno, ¿qué va a ser lo más importante dentro de 150 años? Tu casa, tu coche, tu cuenta bancaria, tu título. Nada de eso. Lo más importante, hermanos, es disfrutar de todas aquel cúmulo de obras que tengan valores eternos que hagas aquí. Hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos aquí. Y aunque encontremos lejos el futuro, no debes de perder de vista la esperanza que hay para los fieles. Ese era el deseo del apóstol Pablo, de que estos hermanos se alimentaran de esa esperanza. Pero allí nomás, en ese versículo 18, no solamente habla de una esperanza, habla de una herencia. Normalmente, hermanos, las herencias son privilegios familiares. Normalmente son privilegios familiares. Su padre a los hijos, sus abuelos a sus nietos. Muchas veces se traspasan. Pero ¿saben qué? Tenemos una herencia que no es del Padre terrenal, es del Padre celestial. Un padre que hereda a sus hijos y que nosotros nos llamamos hijos, no por el hecho de haber sido creados por Él, es por el hecho de que
nacimos de nuevo por la gracia del Señor. Y como si esto fuera poco, nos enteramos en la misma epístola a los Efesios que nos adoptó para hacernos, porque como el derecho a la herencia solo lo tienen los hijos legítimos, el Señor nos adoptó y ahora nos dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Tenemos una herencia, hermanos. Y allí la tienes, te está esperando. Dicha herencia, dice la Biblia, está siendo guardada por el poder de Dios. Nadie te la puede arrebatar. Hermanos, ¿por qué no disfrutamos de esa herencia desde ya? ¿Por qué no le somos más fiel al Señor a partir de ahora, hermanos? Siendo que tengo, por gracia de Dios, una herencia reservada en los cielos. Herencia. Me llama la atención y me hace disfrutar de todas estas cosas que tenemos allí. Pero por último, hermanos, el versículo 19. El apóstol Pablo quería que los hermanos no solamente comprendieran acerca de su esperanza, de su herencia. En el 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, su poder, ¿para quién? Mire qué cosas, que el gran poder de Dios es a favor de nosotros. ¿Qué más puedo pedirle a Dios, hermanos? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Solo tenemos, hermanos, que comprender sobre este poder que no es pequeño, que no es poco. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice el texto. Hermanos, para que ustedes, hermanos, vean que no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos algo especial. En la medida, hermanos, que conocemos más al Señor, conocemos de su gran poder, nos damos cuenta que ese gran poder es a favor nuestro. Ahora yo entiendo por qué aquellos hombres y aquellas mujeres las quemaban aquí en España por la fe del Señor Jesús. ¿Recuerdan la historia? La gran Inquisición, la gran persecución contra los cristianos, y que se daban a morir por lo que creían. ¿Cómo no? Y vean aquí, pues. Es que estos hermanos sí sabían, y estos hermanos sí entendían, comprendían lo que significaba la herencia. La esperanza y el poder de Dios. Ellos sí sabían y por eso se sometían, aún decidían hasta ofrendar sus vidas. Ellos decían, sí vale la pena, porque más allá de esto nos espera las cosas que Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Éfeso supieran, entendieran mejor. Hermanos,
para aprender más de esto, para saber más de esto, para comprender mejor esto, para disfrutar más de esto. Seámosle fieles al Señor, más puntuales, más constantes congregándonos. No faltemos, hermanos, a los cultos, porque en la medida que un hombre de Dios pasa adelante y abre las Escrituras, tiene palabra de Dios para enseñarnos, y de esa forma nosotros ampliamos nuestros conocimientos, nuestra revelación en la palabra de Dios. Se nos amplía los conocimientos de las grandes riquezas que Dios tiene para con nosotros. Pero por favor, no menospreciemos lo que Dios tiene para nosotros. Por negligencia, hermanos, por distracción, por menosprecio, hermanos, no pasemos por alto las cosas grandes que Dios tiene para sus fieles. Aquí la tenemos. Y es para nosotros. Disfrutémoslas. Y démosle la gloria a Dios, viviendo para Él, de acuerdo a sus principios establecidos en su palabra. Hermanos, ojalá que los deseos que había en el corazón del apóstol Pablo aquí, podamos nosotros ahora cosecharlos para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Si no les causa molestia, por favor, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre amado, no tenemos palabras como para expresarte, Señor, todo lo que sentimos al darnos cuenta del menosprecio que hemos hecho a tus riquezas. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu plan. Nos redimiste, oh Dios, y no nos has dejado en el abandono. Tienes cosas preciosas para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para disfrutarlas. Por favor, danos, oh Dios, una actitud positiva, donde podemos disponernos para dedicar tiempo y energías al estudio de tu santa palabra. Para estar, oh Dios, aquí en el templo cuando está la oportunidad y de esta forma orientarnos, alimentarnos y expandir nuestro conocimiento acerca de ti para disfrutar de estas bendiciones. Padre, bendice esta amada iglesia. Guárdala, oh Dios. Bendícela con estas riquezas, oh Dios. Pero oramos por sus siervos, los líderes de la iglesia. Sigue usando, oh Dios, a estos amados hermanos. Bendice, oh Dios, sus vidas, sus familias. Y permite, oh Dios, que cada uno de ellos sea, oh Dios, guardado y protegido en el hueco de tus santas y benditas manos, para que
puedan ellos disponerse a servirte con todo el corazón, mientras bendices a los niños, a los jóvenes y a los hermanos mayores. Por todo te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.